Bueno, pues en este vídeo vamos a continuar con el apartado B de este ejercicio. Ya hemos hecho el primer apartado A en un vídeo anterior. Si quieres verlo, haz clic en el enlace que está apareciendo ahora mismo. Y ahora vamos a hacer el apartado B, que nos dice que, dada la función f de x, hallemos el área en el primer cuadrante comprendida entre dicha función, la función f de x, y la recta y igual a x. Vamos a verlo. En este apartado te están pidiendo que halles el área comprendida entre dos funciones. Por un lado, la función f de x, que es esta, y por otro lado, esta función y igual a x, que es una recta, y que vamos a llamar g de x. Recuerda que cuando te piden que halles áreas comprendidas entre dos funciones, tienes que utilizar una integral definida, en concreto esta integral definida, que como ves, es una integral de la diferencia entre las dos funciones, la función f de x y la función g de x en este caso. Vamos a ver en un momento por qué tiene que ser una diferencia, para que se entienda mejor lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y por qué tenemos que utilizar esta integral. Y te puedes dar cuenta que esa diferencia entre esas dos funciones está entre valores absolutos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál de las dos funciones está por encima de la otra. Entonces, lo que hacemos es meter el resultado entre valores absolutos de tal manera que siempre nos dé valores positivos. Es obvio que un área no te puede dar un valor negativo, no puedes tener superficies negativas. Entonces, para evitar esto, siempre pones valores absolutos de tal manera que el resultado de esta integral definida siempre te va a dar un resultado positivo. Y estos valores A y B son los puntos de corte o los puntos de intersección entre ambas funciones, porque recuerda que es un área delimitada, tiene que haber dos puntos de intersección o de corte que cierren esa área comprendida entre las dos funciones. De todas maneras, lo vamos a ver de forma gráfica en un momento. Entonces, antes de continuar con la resolución del ejercicio, vamos a ver lo que estoy explicando de forma gráfica para que se entienda mucho más fácilmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que están pidiendo y por qué tienes que utilizar esta integral definida para hallar áreas comprendidas entre dos funciones. Bueno, aquí tenemos la gráfica que representa a las dos funciones. Por un lado tenemos la función f de x en color azul y por otro lado la función g de x en color rojo. Dense cuenta que es la recta y igual a x. Nos dice el apartado que nos quedemos solo con el área comprendida entre las dos funciones en el primer cuadrante. Entonces nos quedamos solamente con ese cuadrante. Y como ven, hay un área definida por las dos funciones. Esa área está definida por dos puntos de corte, los puntos donde se intersectan ambas funciones, que son los valores a y b respectivamente y que los vamos a hallar en un momento. Aquí he puesto en color el área para que se vea mucho más claramente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que utilizar esa integral definida de la diferencia entre las dos funciones? Bueno, pues vamos a calcular primero la integral definida de la función f de x entre esos dos valores a y b y luego lo hacemos con la función g de x, es decir, vamos a calcular cada una de las áreas formadas por estas funciones de forma separada. Aquí tenemos de forma gráfica el área representada por la función f de x entre los valores a y b. Lo que ha hecho es calcular el área que se encuentra debajo de esa curva, debajo de esa función y que limita con el eje de las x. Siempre se limitan las áreas con respecto al eje de las x. ¿Por qué? Porque si no hubiera límite, las áreas serían infinitas. Ya sabemos que el área de la función f de x entre los valores a y b es esta área. Y ahora vamos a hallar la integral definida de la función g de x entre los valores a y b. O lo que es lo mismo, vamos a hallar el área definida debajo de esa recta, debajo de esa función entre los valores a y b y que limita con el eje de las x. Si nosotros queremos solo el área comprendida entre las funciones f de x y g de x entre esos puntos de corte a y b, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues muy fácil, tenemos que restar esas dos áreas, lo que nos daría el área de interés. Es por eso que utilizamos esta integral definida. Continuando con el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos de corte, es decir, aquellos puntos en donde ambas funciones toman el mismo valor, o sea, sus puntos de intersección, donde coinciden ambas funciones. Así que, para esto simplemente igualamos ambas funciones. A la izquierda de la igualdad tenemos la función f de x y a la derecha la función g de x, que simplemente es x. Vamos a resolver esta ecuación. Lo primero que voy a hacer es pasar esta x
que está multiplicando, al otro lado dividiendo. Por lo que la ecuación nos quedaría de esta manera. X entre X es igual a 1, así que la ecuación es esta. Nosotros podemos seguir resolviendo esta ecuación, de hecho lo vamos a hacer, pero también te plantearía si podrías, sin terminar de resolver la ecuación, saber cuáles son los valores de la X que hacen que esta raíz cúbica dé como resultado 1. Una pregunta muy sencilla que te puedes hacer es ¿qué valor tiene que tomar el radicando, o sea, esta expresión x al cuadrado menos 1 al cuadrado, para que la raíz cúbica de ese valor sea 1? Yo creo que si lo piensas un poco, te vas a dar cuenta que esa expresión, ese radicando, tendría que tener como resultado 1. La raíz cúbica de 1, pues es 1. Así que con esto nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y qué valores de la x hacen que esa expresión sea igual a 1? Por ejemplo, 0. Si nosotros sustituimos la x por 0, tendríamos 0 al cuadrado menos 1, que sería menos 1 al cuadrado y te da 1. Así que 0 sería uno de esos puntos de corte. Si seguimos pensando qué otro valor haría que esa expresión diera como resultado 1, nos vamos a encontrar con raíz de 2. Porque si nosotros elevamos la raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado es 2, menos 1, 1. 1 al cuadrado es 1. Y no te olvides que como estamos ante una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2, si una de las soluciones es raíz de 2, la otra solución es menos raíz de 2. Menos raíz de 2 al cuadrado también te da 2. 2 menos 1 es 1 y 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces esta sería una forma de hallar los puntos de corte sin necesidad de haber seguido con la resolución de la ecuación. Como solo nos están pidiendo que hallemos el área en el primer cuadrante, los puntos de corte serían aquellos valores positivos, aquellos valores que se encuentran en ese primer cuadrante. Entonces tomaríamos x igual a 0 y x igual a raíz de 2. Este lo descartaríamos. Ahora vamos a continuar resolviendo la ecuación por si no caes en que puedes resolverla mucho más fácilmente de esta manera. Bueno, pues entonces para eliminar esta raíz cúbica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues elevar al cubo esa expresión. Y si lo hacemos a un lado de la igualdad, tenemos que hacerlo al otro lado de la igualdad. Así que elevamos el 1 al cubo también. Haciendo esto, eliminamos esa raíz y 1 al cubo pues es igual a 1. Por lo que nos quedaría esta ecuación. Vemos que llegamos nuevamente a esa expresión a la que habíamos llegado antes y podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Ahora vamos a continuar haciendo la ecuación si nosotros preferimos seguir resolviéndola de la forma tradicional. Bueno, como te puedes dar cuenta, este es un producto notable que ya debería ser muy conocido y que deberías saber cuál es la fórmula para desarrollarlo rápidamente. Tendríamos x al cuadrado elevado al cuadrado es igual a x a la 4 menos 2 veces ab, en este caso sería menos 2 veces x al cuadrado por 1, y el tercer término sería más b al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, que es 1. Todo eso igual a 1. No nos podemos olvidar del miembro derecho de la ecuación. Entonces nos quedaría x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1 es igual a 1. Ahora seguimos operando y lo que podemos hacer es pasar ese 1 que está a la derecha a la izquierda de la ecuación, que pasaría como menos 1 y por lo tanto lo podemos simplificar con el otro 1. Por lo que nos quedaría x a la 4 menos 2x al cuadrado igual a 0. Sacando factor común nos quedaría x al cuadrado por x al cuadrado menos 2 igual a 0. Y ya sabemos que aquí tenemos que resolver dos ecuaciones. Tenemos que resolver por un lado x al cuadrado igual a 0, que ya sabemos que es 0, y por otro lado la ecuación x al cuadrado menos 2 igual a 0, que ya sabemos que nos daría x igual a más y menos raíz de 2. Ya sabemos que ese menos raíz de 2 tenemos que descartarlo porque solamente queremos saber el área comprendida en el primer cuadrante. Por lo tanto, los puntos de corte de esa área son 0 y raíz de 2. Ya hemos terminado con el primer paso. Ahora vamos a continuar resolviendo la integral definida entre estos dos puntos. Bueno, ya tienes todos los datos que necesitas para poder resolver la integral definida, así que este va a ser el segundo y último paso. ¿Cómo vamos a resolver esta integral definida? Bueno, como tenemos dos funciones, f de x y g de x, vamos a resolver por separado cada una de las integrales definidas para cada una de las funciones. Nos quedarían estas dos integrales definidas. La que está a la izquierda, la integral definida entre los valores 0 y raíz de 2 de la función f de x, nos va a dar como resultado el área delimitada por
la zona que se encuentra debajo de esa función, debajo de la función f de x y el eje de las x, y por los valores 0 y raíz de 2. Y por otro lado, la otra integral definida de la función f de x nos daría el área delimitada por esa recta, por la función g de x, el eje de las x y los valores 0 y raíz de 2 también. ¿Qué hacemos luego con esto? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues una vez hemos obtenido esas dos áreas, las restamos para obtener el área que nos están pidiendo, que es la que tenemos en colores en esta diapositiva. Entonces vamos a empezar resolviendo la primera integral definida, la de la función f de x. Lo que vamos a hacer para resolver esta integral es un cambio de variable. Vamos a llamar u a el radicando, a la expresión x al cuadrado menos 1. Derivando, tendríamos du es igual a 2x por dx, y despejando de x, tendríamos du entre 2x. Una vez ya tenemos esos nuevos términos, vamos a reescribir la integral utilizándolos. Entonces nos quedaría la siguiente integral. No te compliques si tenemos en este momento una mezcla de variables. Tenemos la x y tenemos por otro lado la u. Pero como puedes ver, en un momento vamos a poder simplificar esa x con esta x del denominador. Luego tenemos u elevado a 2 tercios. Lo único que he hecho es escribir esta raíz en forma de potencia. Ya sabemos que esta raíz en forma de potencia podría escribirse como x al cuadrado menos 1 elevado a 2 tercios. Como hemos hecho un cambio de variable, esa expresión x al cuadrado menos 1 es u, por lo que nos quedaría u elevado a 2 tercios. Y por último, esta dx, como la hemos despejado, nos queda du entre 2x. Podemos simplificar la variable x, como ya lo hemos dicho, y también podemos sacar esta constante, que es un medio, por lo que nos quedaría un medio de la integral de 0 a raíz de 2 de u elevado a 2 tercios. ¿Qué hemos conseguido? Que de una integral que parecía un poco complicada, con ese cambio de variable, se ha convertido en una función muy sencilla de integrar, en una potencia. Para integrar este tipo de funciones, vamos a utilizar esta regla muy sencilla que ya la deberías conocer, por lo que nos quedaría u elevado a 5 tercios entre 5 tercios. Ese 5 tercios lo vamos a pasar al numerador, nos quedaría 3 quintos de u elevado a 5 tercios. Este 1/2 pues es este 1/2 que estaba fuera de la integral, esa constante, y operando esas fracciones nos quedaría que el resultado es 3 décimos de u elevado a 5 tercios. Deshaciendo el cambio de variable nos quedaría 3 décimos de x al cuadrado menos 1 elevado a 5 tercios. Nos faltaría ahora la última parte, que es sustituir primero el valor de la x por raíz de 2 y luego le vamos a restar la misma expresión, pero ahora cuando la x equivale a 0. Esta primera expresión, raíz de 2 elevado al cuadrado, nos da 2 menos 1, 1, 1 elevado a 5 tercios es 1, 1 por 3, 3, por lo que esta primera expresión es igual a 3 décimos, estos 3 décimos, y luego la otra expresión es 0 al cuadrado, que es 0, menos 1 elevado a 5 tercios es menos 1 por 3, sería menos 3, por lo que nos da menos 3 décimos, pero como tenemos un negativo, eso se nos va a convertir en positivo. Tendríamos en este momento 3 décimos menos 3 décimos. 3 décimos más 3 décimos, que es 6 décimos. Simplificando nos queda 3 quintos. Esta área mide 3 quintos de unidades cuadradas. Ahora vamos a hacer la otra integral definida, que es mucho más sencilla. Para resolver esta integral utilizamos la misma fórmula que utilizamos con la anterior integral, lo que nos daría x al cuadrado entre 2. Y ahora para terminar tenemos que sustituir en la x, en esta primitiva, los valores de raíz de 2 y de 0, como lo hemos hecho anteriormente. Así que por un lado tendríamos raíz de 2 elevado a 2 entre 2 menos raíz de 0 al cuadrado entre 2. Ese segundo término lo podemos eliminar y entonces nos quedaría que raíz de 2 elevado al cuadrado es 2, 2 entre 2 es 1, por lo que el resultado de esta segunda área es igual a una unidad cuadrada. Y ahora ya tenemos los dos resultados que vamos a restar para obtener el área que estamos buscando. Simplemente sería 3 quintos menos 1. 3 quintos menos 1 nos da menos 2 quintos, como está entre valores absolutos, nos da que el resultado del área que estamos buscando son 2 quintos de unidades cuadradas.